Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Para nuestra meditación de hoy, Salmo 19 en el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando uno va, como fue Jeremías, a la casa del alfarero, ¿se acuerdan? Y ve el vaso puesto allí, piensa que hay vasos que se rompen y que Dios los hace de nuevo. Pero cuando uno mira la estantería del alfarero, hay muchos vasos que se rompieron y no fueron hechos de nuevo. Es decir, hay muchos fracasos en la vida espiritual. Muchas vidas que se esterilizan. Y yo pensé que era importante que el hilo conductor de esto fuera que yo hablara cada domingo de alguna de las cosas que he visto, que son las que han llevado más desastre a la vida espiritual de los cristianos. Vamos a tratar de reflexionar sobre aquellas cosas que tenemos que cuidar si no queremos tener un desastre espiritual en nuestra vida. El hilo conductor sale de la experiencia, de lo que he visto. Y quisiera subrayar esto, ¿no es cierto? Voy a hablar de cosas que pasan. Hay puntos críticos en la vida espiritual. Nosotros vivimos en este momento en una sociedad muy especial. Una sociedad que ensalza todo lo que sea la transgresión. Admira al transgresor. El que rompe los moldes, el que es atrevido, el que va más allá, cree que transgredir es una virtud. Y la sociedad lo aplaude como si transgredir leyes fuera una virtud. Ahora, hay cosas que se pueden transgredir, que son tradiciones, costumbres, que pueden cambiarse. Pero hay cosas que no deben ser transgredidas nunca. Y lo lamentable de la sociedad nuestra es que no distingue entre una y la otra. Entonces, uno puede quebrar una determinada tradición que no tiene importancia, pero que se ha hecho costumbre, y la quiebra. Pero el asunto es cuando se quiebran cosas que son importantes para sostener el equilibrio de la vida del hombre y el equilibrio de la sociedad. Transgredir es quebrantar, es violar una norma o un precepto. Y hoy nosotros tenemos transgresiones en el lenguaje, ya se dice cualquier palabrota como una gracia, transgresiones en lo moral, se vive de cualquier forma, transgresiones en lo espiritual, parecería que todos los mandamientos de Dios pueden pasarse por encima. Isaías vivió en una sociedad transgresora. Y él hace una descripción en el capítulo 28, léalo después en su casa, capítulo 28 de Isaías. Hace una descripción y dice que las sociedades transgresoras son como sociedades que se emborrachan. Dice, comienzan a tambalear, mareadas, se van entonteciendo, se aturden, no ven la realidad, pervierten la justicia. Y termina diciendo Isaías, y toda la mesa, y fíjense ustedes que lo está diciendo un oriental, para quien la mesa es el lugar de la alimentación, de la comunión, de la relación, dice, finalmente toda la mesa está llena de vómito, no queda lugar limpio. Es decir, llega un momento que hasta lo más sagrado, hasta la intimidad de la casa, encuentra con que toda la suciedad, toda la inmundicia está metida dentro, está sobre la mesa. Y creo que eso es lo que nos está pasando en este momento. El mal siempre se presenta en la vida del cristiano y del no cristiano como una gran aventura. La transgresión parece ser siempre una gran aventura. Es una aventura fascinante. Yo puedo gozar del mal y puedo evitar las consecuencias. Eso es lo que dice la aventura de la transgresión.
Usted puede pasar por encima de esto y después puede evitar las consecuencias. Y lamentablemente esta mentalidad llega también a los cristianos. Se filtran estas ideas y muchos creen que la transgresión es una virtud o una forma de vanguardia. Un día estaba en una iglesia, no de Argentina, sino de América Latina, y estaba conversando con una persona a la que recién conocía. Son esas personas que uno llega, le había llegado temprano, se acerca y me dice, yo dice hace 40 años que estoy en esta iglesia y soy el primero en esta iglesia que se divorció. Y yo tenía ganas de decirle, estás tomando como una virtud lo que es un fracaso. Estás exhibiendo el fracaso de tu vida como si fueras un pionero. No se lo dije por respeto, pero lo pensé. Y lo pienso ahora también, que muchas veces se toma lo que es un fracaso como si fuera un triunfo, como si fuera una virtud. ¡Qué privilegio!, ¿no es cierto? Fui el primero que rompí mi matrimonio. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo escribe y dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que quiere decir que los primeros padres nuestros tuvieron la fascinación de romper la regla, y ya sabemos lo que pasó, no hace falta que yo le cuente la historia del Edén nuevamente. Eva rompe la regla, Adán rompe la regla, lo acompañan y pierden el paraíso. Pero Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, nos dice, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que quiere decir que la fascinación de nuestros primeros padres es también nuestra fascinación. Que nosotros hemos caído también en lo mismo, que somos pecadores. El rey David en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, hace un profundo análisis de conciencia acerca del mal que él había hecho, y él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, como diciendo, yo soy genéticamente ya un pecador, vine de fábrica como un pecador. El pecado no es un hecho aislado, es un hecho que está dentro nuestro, es nuestra naturaleza. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo David. ¿Quién dijo que el pecado pasó a todos los hombres? Lo está diciendo Pablo. Son hombres de fe, ungidos de Dios. Los dos ungidos de Dios. Hombres con una vasta experiencia espiritual, pero en medio de la vida y del conocimiento de las leyes de Dios, se dan cuenta que el asunto del pecado no es un asunto fácil en la vida de nadie. No es un asunto fácil, es un asunto difícil. San Agustín, que había sido un gran pecador, escribe en sus confesiones, el principio del conocimiento es conocerte a ti mismo como pecador. El principio del conocimiento es que yo me reconozca como un hombre con una tendencia mala, con una tendencia al pecado. Es reconocerme pecador. En el Salmo 19, David hace una visión triple en todo el Salmo. Primero mira la creación de Dios y nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Después mira los mandamientos de Dios y dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Pero después se mira a sí mismo. En ese pasaje que nosotros leímos se mira a sí mismo. Y David mira al hombre real. La Biblia tiene una virtud, los 66 libros de la Biblia tienen una virtud, que se encuentran solamente en esos libros. Y es que miran al hombre como realmente es. Los filósofos cuando miran al hombre dicen es un ser pensante. No siempre el hombre es un ser pensante. Los sociólogos dicen es un ser que se relaciona. Siempre lo están mirando parcialmente. La Biblia mira al hombre como un hombre real. David mira al hombre real como un ser espiritual. Y David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Este análisis lo hace luego de haber contemplado la naturaleza y de reflexionar sobre la ley de Dios. Después de toda esa reflexión, él se presenta ante Dios, considera los mandamientos y llega a una conclusión. Si usted lee con detenimiento ese pasaje, esa pregunta de David, que se repite de diversas formas en los Salmos, encierra una de las características del ser humano. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Usted dice, pero ¿cómo yo no voy a entender cuando me equivoco? ¿Cómo no voy a entender yo? Yo lo entiendo.
el hombre es un ser que se hace trampas a sí mismo. No hace falta que otro le haga trampas. Nosotros nos hacemos trampas a nosotros mismos. No nos vemos objetivamente, nos hacemos trampa y dejamos de ver la gravedad del pecado cuando lo tenemos nosotros. Se lo vemos al otro, sí, pero no lo vemos en nosotros mismos. Por eso David cuando ora dice, frente a tu ley, yo no pienso en mi vecino, en cómo transgrede la ley. Yo pienso en mí mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque yo, diría David, soy un genio analizando la vida de mi vecino, del que tengo al lado. Puedo verle todos los errores, señalarle todos los defectos. Pero el gran problema es que no sé verme a mí mismo y no sé conocer mis propios errores. No sé verme objetivamente a mí mismo, ver mis propias faltas. Y entonces dice, líbrame de, plural, las soberbias. Las soberbias. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es la madre de todos los pecados. Es la madre de todos los pecados. Si usted lee, ya los primeros escritores, los padres de la Iglesia, señalan que la soberbia es la raíz de todos los pecados en el hombre. La soberbia. Es creer que valemos tanto que podemos transgredir las leyes, que podemos dejar de sujetarnos a la ley de Dios, que podemos emanciparnos de Dios, que yo puedo trazar mi propio camino. Esa es la soberbia. El hijo pródigo, ¿cuál fue el pecado? La soberbia. Yo puedo trazar mi propio camino, vivir mi propia aventura, puedo dejar de sujetarme a mi padre, puedo no reconocer a Dios. Y claro que puedo, pero es un camino de soberbia, es un camino de soberbia. Y como todo camino trae las consecuencias. Tiene antecedentes. Es notable que en el siglo XIX ya comenzó, en la literatura, por ejemplo, y en la filosofía, a mostrarse este camino de soberbia. Estuvo de moda hace poco esa telenovela o no sé qué era que se llamaba Montecristo. Montecristo. Se basa en una novela del siglo XIX de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Si usted lee El Conde de Montecristo, se va a encontrar con que este hombre, en el afán de hacer justicia, se desprende de toda la justicia que hay alrededor. Y llega un momento que él es el Dios y la justicia. Él, desprendido de todo. Y por supuesto que en la novela es un héroe, pero en la vida real es un cáncer. No solamente eso, Verne, el capitán Nemo, es un hombre que vive al margen de toda justicia. Él es su propia justicia y el que se manda a sí mismo. Y por supuesto que esto preanunció lo que después trajo la filosofía, el hombre que hace sus propias leyes, que se sitúa más allá del bien y del mal, que se sitúa más allá de toda moral. Entra en el camino de la soberbia. David dice, preserva a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Hasta el cómic dio personajes que representan la soberbia. Superman, por ejemplo. ¿Quién le pone una ley a Superman? ¿Quién está por encima de él? Él es el que tiene el criterio de justicia y es el que la ejecuta. Él solo lo hace. Él ve más que todos los demás, penetra con la mirada. Él puede volar, es decir, es el hombre que siente, que se desprende de todo lo humano. No tiene limitaciones. Es la cumbre de la soberbia. Y cuando David escribe este Salmo 19 y dice acá, preserva a tus siervos de las soberbias, está diciendo, Señor, que no me crea Superman, que no crea que yo puedo hacerlo todo, que no crea que yo puedo transgredir tu ley y ocultarlo, que no crea que pueda, que no tengo debilidades, que sea consciente de mis debilidades, que sepa que soy pecador, que me maneje con inteligencia con respecto a mí mismo. ¿Por qué hace David esta oración? Yo me preguntaba la semana anterior, cuando empecé a releer y releer este salmo, ¿cuál es la razón por la cual él dice, preserva a tus siervos de la soberbia? Y encuentro la respuesta en un proverbio. El proverbio está en el capítulo 11 de los proverbios. Dice, cuando viene la soberbia, viene la deshonra.
Tomo un camino, ¿no es cierto? Atropello todo, no me interesan las leyes, pero después viene la deshonra de la persona. Es decir, Montecristo triunfa en la novela, Nemo triunfa en la novela, Superman triunfó casi siempre en el cómic, pero el hombre en la soberbia no triunfa. Y la vida no es una novela, es la realidad. Preserva mi vida de la soberbia. Ahora, la soberbia se transforma fácilmente en un estado. Es decir, la soberbia no es solamente un acto, sino que se transforma después en un estado y en un estilo de vida. David había pecado. Tomó a la mujer que no le correspondía, adulteró con ella, hizo matar al marido. Hasta ahí tenemos soberbia nada más. Pasó por encima de las leyes. Pero después se sentó en el trono y quiso tapar todo esto y olvidarlo. Y ahí es cuando la soberbia se instaló dentro de él. No fue solamente el acto de soberbia, fue que ahora yo puedo vivir al margen de la ley de Dios. Me sitúo acá y nadie me mueve de esto. Quiso avanzar sin reconocer el pecado, quiso avanzar sin confesar el pecado, quiso avanzar sin pedir perdón por lo que había hecho, quiso avanzar sin reparar el daño que había hecho, quiso avanzar sin asumir que era un pecador. ¿Por qué? Porque confesarlo, pedir perdón, arrepentirse para los demás, no es para mí. Esta es la mentalidad del soberbio. El soberbio piensa así. El alfarero hace el vaso como Dios nos hace a nosotros. Y el vaso se quiebra. Y Dios lo vuelve a tomar y lo hace de nuevo, porque Dios siempre lo hace de nuevo. Con una condición, que el vaso sea maleable, que no se endurezca. Pero si el barro se endurece y si la soberbia se instala, ya es difícil modelarlo. Ya es difícil. La soberbia es el mayor peligro porque nos endurece. Perdemos la docilidad delante de Dios. Cuando yo era muy chico había un programa de televisión, la televisión en blanco y negro de allá del pasado, donde no había ni siquiera video, así que eran todos en vivo, que se llamaban Los 7 pecados capitales. Y planteaban un pecado en cada programa. Y a lo último una voz daba la conclusión y decía, fue un pecado de pereza. Fue un pecado de orgullo. Fue un pecado de lujuria. Mire, yo creo que sobre cada fracaso espiritual se puede decir, fue un pecado de soberbia. Piénselo. Sobre todo pecado espiritual se puede decir, fue un pecado de soberbia. ¿Cuántos fracasos espirituales hay? ¿Cuántas vidas que son estériles espiritualmente? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos testimonios arruinados? ¿Cuántas puertas cerradas? ¿Cuántas posibilidades frustradas? ¿Cuántos dones herrumbrados? ¿Por qué? Fue un pecado de soberbia. Cuando usted entra a la casa del alfarero, ve al alfarero como lo vio Jeremías, que se le quiebra el vaso, lo hace de nuevo, y dice, tremenda parábola. El hombre puede quebrarse en los vasos de Dios, y Dios lo hace de nuevo. Yo lo invito a que gire la cabeza y mire la estantería. En la estantería hay algunos vasos que el alfarero no lo pudo hacer de nuevo, que se quebró. Y se quebró para siempre. Y podría traerle hoy una cantidad de ejemplos bíblicos, de vasos que se quebraron para siempre. ¿Por qué? Porque fueron pecados de soberbia. Mis hermanos, Moisés trató de ocultar el cadáver del egipcio y quiso vivir con un cadáver enterrado en su vida. Pero no se puede vivir con un cadáver enterrado en la vida. Y Dios lo sacó del ministerio durante 40 años, hasta que se dio cuenta que nadie puede tener un cadáver enterrado en su vida. Acán robó y escondió su robo y creyó que se podía vivir ocultando esto. Y Dios le demostró que no se puede vivir ocultando lo que uno hace. Ananías y Zafira mintieron sobre el pecado de la heredad y Dios le demostró que no se puede vivir escudado en una mentira. David quiso cauterizar su conciencia y Dios le demostró que no podía ser. No podía ser. No se puede vivir sin la bendición de Dios. Y para que haya bendición de Dios, no tiene que haber soberbia en la vida. Hay que renunciar a la soberbia. Tal vez le suene esta frase. De todos los errores se vuelve, salvo de uno. De no admitir que hay un reglamento y un juez. De todo lo demás se vuelve, menos de este. Menos de este.
¿Cómo se destruye la soberbia? Y hay un solo camino. Un camino que tiene dos vertientes. La confesión a Dios y la reparación en lo posible con el prójimo. Y nada más que esto. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nadie puede vivir con un cadáver en el placar, dicen los ingleses. Pero ellos dicen, pero todos tienen un cadáver en el placar. Los cristianos no pueden vivir con un cadáver en el placar. No se puede vivir así. Uno tiene que sincerarse delante de Dios y tiene que buscar que este camino de la soberbia, camino que ha arruinado y sigue arruinando permanentemente vidas, no sea nuestro camino. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 de Eclesiastés, Salomón dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, sea transparente tu vida, en todo tiempo haya limpieza en tu corazón, en todo tiempo. Y quisiera que en este domingo nos preguntáramos si nuestros vestidos son blancos, no delante del hermano, sino delante de Dios, si son blancos. Y si ese vestido no es blanco delante de Dios, entonces hay un solo camino que tiene dos vertientes, la confesión a Dios y la reparación, dentro de lo posible, de lo hecho. Cuando aparecen estas dos cosas, se ha quebrado la soberbia y el torno de Dios vuelve a andar y se hace de nuevo. Porque siempre se puede empezar de nuevo. Si lo has hecho mal, si lo estás haciendo mal, empezá de nuevo. Empezá de nuevo. Y en estos domingos que nos estamos deteniendo en esto, tal vez lo que mi experiencia me ha mostrado como el pecado que más vidas ha destruido, que más ministerios ha quebrado, que más vidas ha paralizado, ha sido el pecado de soberbia. Que Dios abra a nuestro corazón para que nuestros vestidos sean en su presencia blancos y transparentes. Tengamos un momento de oración en silencio y de reflexión allí donde estamos. Le pido que reflexione sobre esto que acabamos de mencionar y que piense en dos o tres cosas que hemos dicho. No se puede vivir con un cadáver oculto debajo de la arena. No se puede vivir tapando y creyendo que la vida continúa. Si hay un pecado de soberbia, este momento es el momento de la confesión a Dios. Y después vendrá la forma de reparación. Pero este es el momento de la confesión a Dios. Tengamos un momento de oración y de confesión y de análisis de nuestra vida. Hagamos un examen de conciencia. Preguntémonos delante del trono de Dios qué es lo que pasa dentro de nuestro corazón. Hagamos la oración de David y abramos nuestro corazón a Dios. Él es el único que puede recibir y debe recibir nuestra confesión, porque es el único que puede dar el perdón. Y hagamos decisiones de corazón, de reparación de los males que hemos hecho. Señor, te damos gracias por el camino que el Señor Jesucristo abrió para nosotros, que siempre está dispuesto para que volvamos a ti. Permite, Señor, que haya en nuestra vida el quebrantamiento espiritual necesario como para reencontrarnos contigo a través del sinceramiento de nuestro corazón. Señor, te rogamos que tu Espíritu esté obrando en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento, para que no nos hagamos trampas a nosotros mismos, sino que nos miremos como realmente somos.
Y Señor, te rogamos también que esta hora sea la hora de las decisiones espirituales. Sea el momento en que busquemos el reencuentro sincero contigo, la exhumación de lo que puede estar oculto en nuestra vida, para que el aire puro que viene de ti y de tu palabra, ore en nuestra vida, limpie nuestros vestidos para que sean blancos todos los días. Señor, bendícenos para que esta mañana tomemos en serio la palabra tuya, que es tomar en serio tu persona y reconocer tu majestad y tu señorío, para que nuestra vida pueda tener fruto y fruto en abundancia. Danos, Señor, que esta semana podamos honrarte en todos nuestros caminos. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.